OLAM 7 Internacional presenta su programa Verdades Bíblicas, dirigido por el hermano Douglas Bravo, programa que te ayudará a estudiar, escudriñar e investigar las verdades bíblicas para encontrarse con Jesús a través de los estudios de las Escrituras. OLAM 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Salmo 119, versículo 2. Amén. Dios les bendiga, queridos amigos y hermanos que miran este programa Verdades Bíblicas. Es una bendición estar aquí en este lugar para presentar la palabra del Dios del cielo. Queremos dar un saludo muy especial a todos los que nos escuchan por las redes sociales. Una vez más está aquí su hermano en Cristo, Douglas Bravo, para predicar el Evangelio eterno, el Evangelio de la salvación. Es un gozo siempre, y les animo a cada uno de los que están ahí que tomen sus Biblias. Quizás tienen la Biblia electrónica o quizás la tienen en físico para que, uniéndose a mí, podamos estudiar estas verdades bíblicas. Ya que el programa se llama Verdades Bíblicas. Así que, una vez más, Dios les bendiga a los que miran el canal OLAM 7 Internacional, como los que miran el canal en YouTube, en Facebook y en las diferentes redes sociales. En la ancha faz de la tierra, el mensaje tiene gran alcance debido a tener la oportunidad de que se pueda predicar la verdad de una manera más amplia por medio de la tecnología. En este momento vamos a continuar un estudio que hemos estado llevando, que hemos iniciado. La última vez estudiábamos las 7 iglesias del Apocalipsis. Las 7 iglesias del Apocalipsis. Qué interesante lo que estamos estudiando. Ustedes lo pueden ver en pantalla. Son entre las verdades bíblicas las 7 iglesias del Apocalipsis. Mirábamos algo muy interesante, de que si bien es cierto, las 7 iglesias del Apocalipsis eran iglesias locales, sin embargo, representan las etapas de la era cristiana, las etapas del pueblo de Dios que iba a pasar hasta la venida de Cristo. Así que sin tener más que decir, vamos a pedir la bendición de nuestro Padre Celestial para que todo este programa sea una bendición, no solamente para mí, sino para cada uno de los que escuchan este programa. Así que vamos a orar. Usted donde se encuentra puede acomodarse para tener palabras de oración. Querido Padre que estás en el cielo, alabado, honrado y glorificado sea su nombre. En este momento que nos da el privilegio de tener vida aún, estamos agradecidos porque su misericordia, su amor se extiende hacia cada uno de nosotros, a mí personalmente y a todos aquellos que miran este programa. Quisiera rogarle perdón por nuestros pecados. Cada día nos apartamos de usted y le rogamos que nos perdones y que por favor su Espíritu pueda trabajar tanto en nuestras vidas que nuestra mirada se pueda mantener en el santuario celestial, donde Cristo Jesús ministra por cada uno de nosotros. Por favor, Señor, escucha mi plegaria, bendice a cada persona que escucha este programa y que al estudiar su palabra, estas verdades queden atesoradas y grabadas en nuestro corazón. Queremos entender su palabra, lo que nosotros no podemos entender. En el nombre de Jesús lo rogamos todo. Amén. Amén. Bueno, la vez pasada dimos inicio, como mencionaba anteriormente, al estudio de las 7 iglesias del Apocalipsis. Quisiera hacer un pequeño repaso en cuanto a las 7 iglesias del Apocalipsis. Y lo que quisiera que entendiéramos es esta idea que se presenta. Decíamos de que la iglesia primera, que es la iglesia de Éfeso, su nombre significa deseable. La iglesia es deseable porque venía con toda la pureza del Evangelio
con toda la verdad, no hay ninguna mezcla de error, aunque ya al finalizar el periodo de esta iglesia, la palabra profética decía, pero tengo contra ti. Había algo, que has dejado tu primer amor. Luego vamos a entrar a la siguiente fiesta, o mejor dicho, a la siguiente iglesia. Me confundí con la palabra fiesta porque estuvimos estudiando acerca de las fiestas ceremoniales. Y como son 7, entonces me confundí al mencionarlo ahorita, pero si ustedes pueden leer ahí, en Apocalipsis capítulo 2, versículo 8, nosotros estamos estudiando las iglesias del Apocalipsis. Y me llama la atención algo lo que dice en el versículo 8 del capítulo 2. Si usted tiene Biblia, puede seguir leyendo los versículos que dice ahí. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, que estuvo muerto y vive, dice estas cosas. Amén. Qué interesante lo que se nos dice aquí en este versículo. Me gusta algo y quisiera dejárselo en sus mentes, mis queridos amigos y hermanos. En cada iglesia, el Señor Jesucristo se identifica de una manera peculiar, de una manera muy diferente. Si ustedes notan, en la primera iglesia se identificó como el que andaba en medio de los 7 candeleros, dice la palabra de Dios. El que tenía las 7 estrellas y andaba ahí. Y está hablando del Hijo del Hombre, del mismo Jesucristo. Ahora, presenta otra característica. El primero y el postrero que estuvo muerto y vive. Dice estas cosas. ¿Quién es el que estuvo muerto y ahora vive? Y que además de eso, ese es el primero y el postrero. Obviamente, usted me va a decir, hermano, ese es nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo. Pero, el versículo dice algo muy interesante. El mensaje se escribe al ángel, al mensajero, a los que llevan el mensaje de la iglesia de Esmirna. ¿Qué significa Esmirna? No quiero dejarlo pasar por alto. Esmirna, como hacía un pequeño énfasis la última vez que estuve por aquí, viene de la palabra mirra, que significa que para sacar su olor, la mirra es como un perfume, se tiene que machacar. Y por eso es conocida como la iglesia machacada. Esmirna, la iglesia machacada. ¿Y por qué así se llama la iglesia machacada? ¿Por qué tiene este significado? Ahora, ahí entonces comienza a calzar la idea de que el Señor Jesucristo se presenta como el primero y el último y que estuvo muerto y vive. Es decir, que Él también ha pasado por tribulación, ha pasado por situación difícil, ha pasado por momentos duros y por esa razón dice estas cosas. Ahora, yo quisiera que viéramos algunos pasajes de las Escrituras para que vayamos quedando claros de cada aspecto que nos presenta la palabra de Dios. Porque dice, el primero y postrero, el que estuvo muerto y vivió. Quiero que vayamos a Apocalipsis 1, vamos a recordar un poco lo que hemos leído. Vamos a leer en el versículo 10 y 11, y hay algo que me gusta que dice ahí, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. ¿Qué día era ese? Era el día sábado, obviamente. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso y a Esmirna y a Pérgamo y a Tiatira y a Sardis y a Filadelfia y a la Odisea. Ahora, y dice en el versículo 12, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, ya porque Juan, el apóstol que escribió el libro de Apocalipsis, él estaba escuchando la voz, una voz potente, una voz fuerte, porque ahí lo dice el contexto de los versículos. Dice, él se volvió a ver la voz que le hablaba y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies
y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Amén. Yo quiero, mis queridos amigos y hermanos, que noten algo. En la primera iglesia él se identifica como el que camina entre en medio de los 7 candeleros. Aquí viene aclarando cada característica de cada iglesia, de que es el mismo personaje, no es alguien diferente que se presenta a dar los mensajes, porque decía, el que camina en medio, pues aquí dice que es el Hijo del Hombre. ¿Ya? ¿Y quién es el Hijo del Hombre? Es Jesucristo. Ahora, noten, el que dice que es el Alfa y el Omega, el primero y el último, está hablando del mismo personaje porque dice que Él es el primero y el último. Pero, dice en el versículo, yo quisiera leer en el versículo 17 y 18, que viene hablando del contexto de esa cita, y cuando le vi, dice, caí como muerto a sus pies. Y Él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Y hace énfasis lo que dice el versículo 18. Y el que vivo y estuve muerto, y he aquí que vivo para siempre. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Amén. O del sepulcro, dependiendo de la versión bíblica que usted tenga. Entonces, ¿quién es ese personaje que estuvo muerto y vivió? La palabra de Dios lo dice claramente, de que es Jesucristo. Estuvo muerto, vivió, pero vive para siempre y tiene las llaves. Cuando tiene las llaves es que Él tiene la autoridad, tiene el poder para poder abrir los sepulcros y dar vida, como dicen en San Juan capítulo 5, vida a quien Él quiera. Entonces, la palabra de Dios en el capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 8, se identifica claramente que el que está ahí hablando es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, vamos a ver qué mensaje tiene Jesús para esta iglesia y también lo tiene para cada uno de nosotros, porque si bien es cierto, tuvo un cumplimiento en el pasado, pero también tiene un cumplimiento parcial para cada uno de nosotros, porque tiene mensajes muy especiales para nuestros días. Y me gustaría leer el versículo 9, pero antes de leerlo, quisiera decirle algo. La vez pasada hablábamos un poco acerca de cuánto duró el periodo de la iglesia de Éfeso, y fue del año aproximadamente del 31 hasta el año 100. Ahora, ¿cuánto tiempo va a durar esta iglesia? Habíamos llegado del 100, entonces del 100 hasta el año 313. Según datos históricos nos ayuda a entender porque se cumplen todas las características ahí con el periodo de tiempo con el pueblo de Dios de esa época. Dice en el versículo 9, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, mas son sinagoga de Satanás. Amén. Me llama la atención algo, y no sé si ustedes lo notaron, una vez más aparece el Señor Jesucristo y dice, yo conozco tus obras. Eso es muy importante. Él conoce muy bien lo que su pueblo hace, lo que su pueblo enseña, lo que es en sí su pueblo. Porque nosotros no somos lo que decimos que somos. Nosotros somos según lo que nosotros mostramos en nuestra vida. ¿Ya? No es lo que digo ser, sino lo que realmente muestro, mi testimonio, es lo que realmente somos. Y por eso viene a decir, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. ¿Cómo es eso de la pobreza? Pero tú eres rico, le dice. Tú eres rico. Maravilloso, interesante lo que se dice ahí. En primer lugar, recordemos aquel versículo que Jesús decía, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y de esta pobreza es la que está hablando el Señor aquí. Porque dice, yo conozco tus obras y tu tribulación. Después del año 100, se dieron muchos eventos. Si bien es cierto, hay una persecución encarnizada después de la muerte de Cristo en contra de los discípulos, luego de los siguientes creyentes. Y por eso dice, yo conozco tu tribulación, tus obras y tu pobreza, que son pobres en espíritu, que cada día presentan que necesitan más de Dios.
Y eso es importante. Pobre en espíritu es todo aquel que cada día reconoce que necesita de Dios. Pero tú eres rico, dice el versículo. ¿Cómo es eso de que se dice que es pobre y que es rico? En contraste podemos ver la iglesia de la Odisea, que tú eres rico, pero eres pobre. Ya, el laodicense se cree que es rico, pero es pobre. Pero los de Esmirna se creían pobres y eran ricos. Ahora, vamos a leer algunos pasajes para que nos ayude a aclarar esto. Lucas 12:21, vamos a leer. Mi libro de San Lucas, en el capítulo 12, vamos a leer en el versículo 21. Dice así: así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Amén. Nosotros podemos hacer tesoros en esta tierra, pero no podemos ser ricos para con Dios. Es importante entender esta idea que el Señor nos presenta en este versículo. Tenemos que ser ricos para con Dios. Las riquezas de este mundo quizás a veces nos ayudan para vivir una vida aparentemente cómoda, una vida, y como muchos llegan a decir, que no le falta nada. Pero si Dios nos falta todo. Entonces, Dios nos presenta por medio de las palabras de Cristo de que tenemos que ser ricos para con Dios. Tenemos que ser ricos para con Dios. Ahora leamos primera de Timoteo, si no me equivoco. Vamos a leer primera de Timoteo, capítulo 6, en el versículo 18. Dice la palabra de Dios así: que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, generosos, que con facilidad comuniquen. Amén. Dice, voy a leer el 19, me llama la atención, está muy maravilloso el versículo. Atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Amén. Entonces, Dios nos dice aquí que tenemos que ser ricos en buenas obras, generosos, y entonces así le estamos echando mano de la vida eterna. ¿Ya? Entonces la palabra de Dios es tan clara, tan maravillosa cuando nos menciona este detalle. ¿Cómo eran ricos estos hermanos? Eran ricos en la fe, ricos en buenas obras, eran generosos, eran personas que querían servir a Dios y estaban interesados en mostrar el Espíritu de Cristo. Pero dice en el libro de Santiago 2:5, vamos a leer, Santiago capítulo 2, versículo 5, dice, hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha escogido Dios a los pobres de este mundo, ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Amén. Entonces, la riqueza también, ¿en qué consiste? En ser ricos en fe. Ya, tenemos que tener en cuenta ese detalle, que necesitamos ser ricos en la fe. Ricos en fe, ricos en buenas obras, ricos generosamente. Y son dones que el Espíritu Santo da, o mejor dicho, son los frutos que el Espíritu Santo da en la vida de cada creyente. Entonces, esto es lo que pasaba con esta iglesia. Dice, se creen pobres, pero realmente eran ricos. ¿Por qué? Porque esa necesidad, esa humildad que ellos tenían de buscar cada día de la gracia de Cristo para ser transformados, los capacitaba a ellos para ser ricos en la fe. Vamos a leer Romanos 2. Ahora quiero que veamos otro detalle que presenta el versículo, pero antes de leer Romanos, quiero una vez más leer Apocalipsis 2 para llevar la idea que presenta aquí. Apocalipsis 2, y vamos a leer la siguiente parte, dice, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, mas son sinagoga de Satanás. Amén. ¿Qué cosa es una sinagoga? Una sinagoga es el lugar donde los judíos adoran a Dios. Ahora, pero dice que aquí está hablando de una clase de personas que los volvía blasfemos. ¿Qué los volvía blasfemos? Que decían ser judíos, es decir, ser parte del pueblo de Dios. ¿Quién eran los judíos? Era el pueblo escogido por Dios. Pero dice que no lo eran, sino sinagogas de Satanás. ¿Qué es una sinagoga? Un lugar para adoración a Dios. Recordemos que la Biblia dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Pero cuando no es templo del Espíritu Santo, entonces automáticamente nos volvemos una sinagoga para Satanás y estamos haciendo las cosas mal. Entonces,
¿Qué pasaba en la iglesia de Esmirna? Había muchos de que eran fieles, de que eran ricos en la fe, espiritualmente hablando, pero había personas también que se decían ser judíos, ser del pueblo de Dios. Porque recordemos que los judíos eran el pueblo de Dios. Ahora, esto nos ayuda a nosotros a entender lo que Romanos 2, 28 y 29 nos dice. El apóstol Pablo, aclarando este detalle, dice estas palabras, Romanos capítulo 2, versículo 28 y 29. Mire qué interesante lo que dice este versículo. Porque no es judío el que lo es por fuera, es decir, lo que es en carne, el que nació en el Medio Oriente. No, dice el versículo. Ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, cuya alabanza no es de los hombres, sino de Dios. Amén. Entonces, miren qué interesante lo que dice el versículo. El que es judío es el que es en lo interior. Por eso el apóstol Pablo, en el libro de Gálatas, él dice, ya no es judío, ya no hay varón, ni hombre, ni mujer, porque todos sois unos en Cristo. Y si sois de Cristo, dice, ciertamente, dice, descendientes de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Y los judíos de dónde venían? Pues venían de Abraham, eran descendientes de Abraham. Abraham fue el padre de Isaac, Isaac el padre de Jacob, Jacob de los 2 hermanos que fueron las 12 tribus de Israel, y de ahí aparecen los judíos. Entonces, el apóstol Pablo aclara, si sos de Cristo, ciertamente sos descendiente de Abraham. Hay salvación en ti, hay salvación, hay salvación. Ahora, vamos a continuar lo que estamos estudiando de las iglesias. Ahora, ¿cuál era el problema entonces cuando dicen ser judíos y no lo son? ¿Ok? El problema era de que aparentaban ser parte del pueblo de Dios, pero realmente no lo eran. Ahora vamos a leer el versículo 10 de Apocalipsis 2. Apocalipsis 2, versículo 10. Vamos a leer. Dice de esta manera. Dice, no tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros a la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación de 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no recibirá daño de la muerte segunda. Amén. El mensaje de esta iglesia es un mensaje, yo lo veo de esta manera como de aliento, un mensaje extraordinario en este punto, porque viene el Señor Jesucristo y no tenga ningún temor. Los de esta época van a vivir una situación muy difícil, muy complicada, si bien es cierto, casi en todas estas iglesias, casi en todas, hay persecución, casi en todas, no en todas. Pero en este periodo dice que el diablo iba a hacer una obra maravillosa. Y decimos maravillosa desde el punto de vista, podemos decirlo de esta manera, de engaño para arrastrar a los que no estaban fiel, podemos decirlo de esta manera, a los que no estaban muy fieles. Entonces, maravillosa para ellos porque iba a ser un engaño que iba a atrapar a muchos. ¿Cómo así? Ok, ahí les explico. No tengas ningún temor de lo que vas a padecer. El diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel por 10 días. Estos 10 días literalmente no fueron 10 días de 24 horas. En el libro de Ezequiel 4:6 quiero leer un versículo que quizás ya lo hemos leído en ocasiones pasadas, pero quisiera recordarle este punto de vista que presenta la palabra de Dios. Y cumplidos estos te acostarás para ver otra vez sobre tu lado derecho. Llevarás la iniquidad de la casa de Judá 40 días, día por año te lo he dado. Amén. Entonces, la palabra de Dios enseña algo muy interesante. Eran día por año. En profecía se aplica esta regla, que es la regla del día por año. Entonces, estos eran 10 años.
¿10 años de qué? 10 años de persecución que un emperador romano iba a tener en contra del pueblo de Dios de aquella época. Y iba a aparecer otro emperador aparentemente como el libertador. Y por eso les decía como algo maravilloso, pero realmente no era maravilloso, sino era un método para arrastrar al pueblo de Dios al error. Si no me equivoco, era el emperador Diocleciano, que había desarrollado una persecución totalmente terrible. Y fueron 10 años que duró esto. ¿Desde cuándo? Desde el año 303 hasta el 313. Se dio esta persecución. En el 313 aparece el emperador Constantino como deteniendo esta persecución y muchos lo miran como el benefactor y por eso arrastra tras sí. Por eso el Señor Jesús dice, no tengan miedo de lo que van a padecer. Ustedes van a padecer. Y Satanás iba a trabajar durante 10 años fuertemente para destruir, matar. Y por eso en el versículo 11, a pesar de que mueran, dice, no se preocupen, no van a sufrir la muerte segunda. Está la promesa. El diablo dice echar a algunos a la cárcel. Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de vida. Constantino iba a aparecer como el libertador, pero iba a traer un problema mayor del problema que se estaba dando. ¿Cuál es el problema que se estaba dando? Bueno, la persecución, pero la persecución hacía que las personas se entregaran más a Dios, dependieran totalmente de Dios. Ahora, luego el versículo nos presenta, dice, sé fiel hasta la muerte. Es decir, ustedes van a morir, pero la corona de vida está preservada. ¿Ya? Entonces fueron 10 años de persecución, lo que fue el periodo más duro, hasta el año 313. Ya, por eso decíamos, del año 100 hasta el año 313 fue el periodo de la historia de esta iglesia que aparece aquí, que es la iglesia de Esmirna. Ahora, me gusta la promesa donde el Señor Jesús dice algo muy interesante. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no recibirá daño de la muerte segunda. Amén. El que venza no sufrirá la muerte. ¿Por qué? Porque estos que iban a vencer iban a morir. Porque iba a haber una persecución difícil. Y por eso Jesús les promete. Por eso Jesús desde el principio se identifica, yo estuve muerto y vivo. Y así que no vayan a tener miedo, no teman, no desfallezcan, no se echen para atrás. Porque a pesar de la situación difícil, de los problemas que ustedes pueden enfrentar, ustedes son ricos en fe y por lo tanto, si ustedes manifiestan mi espíritu, entonces ustedes van a ser vencedores y la promesa está que la vida eterna la tienen ganada. Ahora, nosotros notamos en Juan 11:25, donde el Señor Jesucristo menciona algo similar. Dice así, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. La resurrección no es un evento, no es algo. La resurrección es alguien y ese alguien es Cristo Jesús. Por eso Él desea habitar con nosotros y en nosotros si nosotros se lo pedimos. Vamos a leer San Juan 8:51. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. San Juan capítulo 8, versículo 51. De cierto os digo, si alguno guarda mi palabra, jamás verá muerte. Amén. Dice el versículo 52, entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio, Abraham murió y los profetas, y tú dices que guarda mi palabra, jamás probará muerte. Es decir, toda esta gente eran guardadores y murieron, pero Jesús llamaba la muerte que el ser humano experimenta hoy como un sueño. Cuando Él está hablando de la muerte, está hablando de la segunda muerte que menciona Apocalipsis que acabamos de leer. ¿Por qué? No sufrirá porque es el castigo final. Hoy el ser humano va al descanso, pero en Cristo nosotros somos más que vencedores. Vamos a tener un corte, vamos a escuchar un himno. Dios les bendiga.
pues de su gran jefe marcha siempre en pos. Es un solo pueblo y uno es el Señor. Una la esperanza y uno es el amor. Firmes y adelante, pues desde la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Tronos y coronas pueden perecer, de Jesús la iglesia firme ha de ser. Nada en contra de ella prevalecerá, porque la promesa nunca faltará. Firmes y adelante, pues desde la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. De regreso una vez más al programa de Verdades Bíblicas y estamos estudiando la serie de las 7 iglesias del Apocalipsis. Qué interesante. Hemos estado estudiando la fiesta de Éfeso, ahora la iglesia de Esmirna, que prácticamente hemos concluido el estudio de la iglesia de Esmirna y vamos a continuar con la siguiente fiesta, que es la iglesia de Pérgamo. Así que no se vayan. Solamente nos queda un poco de tiempo, pero vamos a tratar de abarcar lo que enseña la palabra de Dios ahí. Así que vamos a Apocalipsis 2 una vez más. Apocalipsis capítulo 2 y vamos a leer en el versículo del 12 al versículo 17. Vamos a ir gradualmente sí leyendo cada versículo. Dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice estas cosas. Amén. Ahora quiero que noten, el Señor Jesús se aparece de una manera diferente. Ahora dice el que tiene, y siempre va haciendo remembranza o haciendo énfasis a cómo Él se presentó a Juan. Ya cuando Él se le aparece con esas características. En primer lugar, ¿qué significa Pérgamo? Pérgamo significa elevación. Elevación. ¿Elevación de qué? Pues ya vamos a entender. ¿Elevación de qué? Porque tanto el nombre como lo que dice el mensaje de cada iglesia presenta lo que realmente es cada iglesia. Escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos dice estas cosas. El que tiene esa espada dice estas cosas. ¿Y a dónde la tiene? Vamos a leer en la palabra de Dios para poder entender muy bien esta idea. Ahora, esta iglesia va, según la historia de la era cristiana, del año 313 que hemos terminado la iglesia de Esmirna, hasta el año 538, obviamente después de Cristo. 513 después de Cristo, al 538 después de Cristo. Y vamos a leer Apocalipsis 1, una vez más leo el versículo 13 para que entendamos de quién viene hablando. Y dice así: y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Ahora leo el versículo 16. Y tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Amén. Entonces aquí contestamos la primera pregunta que podemos hacernos. ¿Quién es el que tiene la espada aguda de 2 filos? Pues es Jesucristo. Dice, por eso dice claramente, el que tiene la espada aguda de 2 filos es el que dice estas cosas. Ya está más que claro.
de que quien hace esto es el mismo. Ahora, quiero que notemos algo en el libro de Hebreos 4, versículo 12. ¿Qué cosa es la espada de dos filos? Esto es muy importante. Hebreos 4, 12. Dice así, vamos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. El apóstol Pablo, siendo inspirado por el Espíritu Santo, claramente presenta aquí, nos enseña a nosotros que la palabra de Dios es como una espada de dos filos. Entonces, ¿qué sale de la boca del Hijo del Hombre? Una espada de dos filos. Es decir, Él tiene la palabra de Dios. Él es la palabra de Dios. Es lo que está tratando de decir. Por eso dice, en el principio era el verbo, la palabra, y la palabra estaba con Dios, pero también la palabra era Dios. Es decir, el personaje es Jesucristo mismo, el que se presenta ahí. Ahora, vamos a leer en el libro de Efesios, para ir ampliando el conocimiento de lo que estamos estudiando. Efesios 6, versículo 17. Y queda más que claro, pienso yo, con lo que estamos viendo. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios dice la espada del Espíritu. Claramente, las Escrituras nos enseñan qué es esa espada de doble filo que sale de la boca del Hijo del Hombre. Entonces, por eso Jesús se identifica, dice, el que tiene la espada de dos filos dice estas cosas. Ahora, en esta iglesia es la iglesia de Pérgamo. Decíamos que Constantino había hecho algo, según los datos históricos, de aparentemente ayudar a los cristianos a parar o hacer cesar la persecución, pero este cese de la persecución no era sino la preparación del camino de la apostasía. Por eso Pablo dijo, ese día no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se exalta y se pone como Dios, haciéndose pasar por Dios en el trono de Dios. Claramente lo dice el apóstol Pablo. Entonces, esto fue preparando para lo que iba a pasar. Y donde iba a pasar lo que es la iglesia elevada. Y por eso vamos a ir al libro de Apocalipsis para entender un poco mejor este detalle. Vamos a leer en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, y vamos a leer en el versículo 13. Apocalipsis 2:13. Dice así. Y que tiene la espada aguda de dos filos dice estas cosas, que es lo que dice. Yo conozco tus obras. Una vez más, se presenta como que conoce toda la conducta de esa época de la iglesia. Y donde moras o donde vives, donde está la silla de Satanás. ¡Wow! Aquí está más grave. Aquí está más grave. Y no has negado mi nombre, ni aun en los días en que Antipas fue mi fiel mártir, el cual fue muerto entre vosotros donde Satanás mora. Amén. ¿Qué es lo que está pasando en esta iglesia? ¿Por qué menciona estas palabras y por qué menciona a este Antipas? ¿Quién es Antipas? Ok, aclaro algo. Antipas viene de la palabra antipater o en contra del padre o del papa. Esto es lo que pasaba. Había un movimiento en esta época que estaba en contra del papado. Pero como dice el versículo, el papado, como les decía, estaba a punto de establecerse. Y esto que había hecho Constantino era la preparación para el establecimiento del papado, de lo que nosotros conocemos como el papado o la Roma papal. Por eso, cuando Constantino ayuda aparentemente con parar la persecución, entonces hace la mezcla, introduce el falso día de reposo, introduce adoración a las imágenes,
Porque Constantino dice que es convertido, que a él le pasa casi la misma experiencia que Pablo, que si le aparece un sol y una cruz y le dicen con esta vas a vencer, pero a él no se le aparece Jesús, a él se le aparece el diablo con un mensaje falso, con un mensaje que era la destrucción de los creyentes, porque mientras ellos eran perseguidos, clamaban a Dios por las promesas para que se cumpliesen y entonces se aferraban al brazo de Dios. Pero cuando comienza a mezclarse la apostasía, se deja a un lado el día de reposo, la ley, entran todos los sacrilegios y todo lo terrible de Roma. Ahí comienza a prepararse, por eso se llama Pérgamo elevación. ¿La elevación de qué? La elevación de la iglesia romana. ¿A dónde se iba a elevar? Hasta en el año 538, que ya se establece proféticamente. Ahora, pero dice, yo conozco tus obras, pero ¿dónde estás? ¿Dónde vives? Es donde está la silla de Satanás. Es decir, muchos eran fieles, como algunos reformadores. Sin embargo, estaban dentro del sistema que nosotros conocemos como el sistema católico. Estaban allí en el sistema, y ustedes lo pueden leer en el libro de historia, claramente. Personas fieles a Dios. Pero cuando comenzaron a estudiar la Biblia, se dieron cuenta de los grandes errores teológicos y doctrinales que había ahí. Ahora, noten algo muy interesante que se presenta en el versículo. Y retiene mi nombre, es decir, mi carácter se mantiene en ustedes. Y no han negado mi fe, aunque algunas verdades se venían dejando atrás. Y este movimiento que era en contra del Papa fueron muertos, perseguidos, porque no se sujetaban al sistema que estaba por establecerse. Versículo 14, pero en esta iglesia pasaba algo muy interesante y dice así, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tú tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, el cual enseñaba a Balac a poner tropiezo delante de los hijos de Israel y a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y por eso quiero hacer énfasis. Aquí está el inicio de la preparación de lo que es el catolicismo. Aquí, ¿qué es lo que tenía en contra el Señor? Que tienes a los que retienen la doctrina de Balaam. ¿Cuál es la doctrina de Balaam? Ok, el mismo versículo lo enseña. Ya dice, el cual enseñaba a Balac, que era Balac, a poner tropiezo delante de los hijos de Israel, el rey de Moab, y delante de los hijos de Israel a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. ¿Ya? Si bien es cierto, eran sus dioses, pero la manera en que el pueblo de Dios fue cayendo en apostasía ahí, donde iba a entrar a la tierra prometida, era porque las mujeres, las vestales paganas, se unieron con el pueblo de Dios. Ahora, la Biblia enseña en el libro de Oseas que fornicación significa apartarse de Dios. En otras palabras, al establecerse el papado, históricamente, los fieles comenzaban a dejar su fe y como dice, por eso dice el versículo, tengo algunas cosas contra ti. Ustedes están cometiendo fornicación espiritual, se están apartando de mí por medio de la idolatría, por medio del falso día de reposo, por medio de tantas cosas que se están apartando. Por eso se llamaba Pérgamo, la elevación. Y por eso, el Señor Jesucristo allí en esta iglesia se presenta como con la espada que sale de su boca y que es la espada, la palabra de Dios. Es decir, de que Él va a luchar por medio de sus siervos con la palabra de Dios ahí. La palabra de Dios es la que se va a mantener en alto. Ahora llega el versículo 15. Así también tú tienes a los que tienen la doctrina de los nicolaitas, la cual yo aborrezco. En la iglesia de Éfeso no aceptaban la doctrina nicolaíta, pero ya la iglesia de Pérgamo sí la acepta. ¿Y cuál es la doctrina nicolaíta? Ya lo estudiamos la vez pasada, pero lo vamos a repetir una vez más para que se lo grabe en nuestra mente. En el libro de Judas se nos presenta en el versículo 4 en qué consistía la doctrina de los nicolaitas. Vamos a leer desde el 3 para entender el contexto de lo que viene diciendo. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlos tocante a la común salvación, me ha sido necesario escribirlos, exhortándoos a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dado una vez dada a los santos. Porque ciertamente hombres han entrado encubiertamente,
los cuales desde antes fueron ordenados para esta condenación. Hombres impíos que cambian o convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, negando al único Señor Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Qué interesante lo que presenta aquí este versículo. La palabra de Dios dice que debemos de contender ardientemente por la fe que ha sido dada a los santos. ¿Por qué? Porque se iba a convertir en libertinaje la gracia de Dios. ¿Y cuál era el libertinaje la gracia que iba a convertir? Los nicolaitas modernos, la doctrina nicolaíta iba a hacer ese trabajo, como diciendo, no es necesario guardar la ley, no es necesario hacer esto, hacer lo otro, sino iban a coger otro rumbo en la vida espiritual, iban a seguir las costumbres y las tradiciones de los hombres y a las verdades de la palabra de Dios se iban a poner por un lado. Entonces, esa era la doctrina nicolaíta que iba a hacer su trabajo, que estuvo haciendo y hoy en día lo hace de una manera muy asombrosa, porque muchos mantienen y sostienen esto. Ahora bien, dice en el versículo 16 y 17, quiero leerlo, arrepiéntete, porque si no, es decir, si no te arrepientes, vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El arrepentimiento es clave, es clave. Si notamos nosotros, en la iglesia pasada no pedía arrepentimiento. En la primera iglesia sí, y en las iglesias pasadas no. Y dice así en el versículo, pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Es decir, con la palabra de Dios se le iban a refutar las verdades a este falso sistema que a pesar, él se estableció y hasta el día de hoy existe, pero iban a haber personas que iban a presentar esa luz maravillosa de que se encuentra en la palabra de Dios. Ahora, esta es la maravillosa promesa, es en el versículo 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Y quién fue el que dijo? El que tiene la espada aguda de dos filos, es decir, el Hijo del Hombre. Al que venciere, le daré de comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nuevo nombre escrito, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Amén. Ahora, ¿por qué le va a dar el maná? Es muy interesante esta promesa que se presenta en este periodo de esta iglesia. Si bien es cierto, la Biblia enseña en el libro de Apocalipsis 21:8, y no quiero pasarlo por alto, donde dice, 7, voy a leer, es el 7. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. El que venciera en todas las áreas. Ahora, es decir, todas estas promesas son globales, las 7 promesas que aparecen en las 7 iglesias. Pero el maná escondido, ¿qué era el maná? El maná era el alimento para el pueblo de Dios. Es decir, Dios le tendrá su alimento, así como la palabra de Dios es un alimento para la palabra de Dios, también tendrá ese alimento físico que necesita para el sustento. Y le daré, dice, una piedrecita blanca y en la piedrecita un nuevo nombre escrito, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. ¿Por qué el nombre? El nombre representa el carácter, lo que es la persona. Hoy en día nosotros tenemos nombres que quizás ni lo representan lo que nosotros somos. Pero en el pasado, cuando una persona llegaba a un lugar, alguien le daba una piedrecita y escribía el nombre ahí de aquella persona que había recibido bien. Cuando aquella persona que había recibido llegaba a ese lugar, presentaba esa piedrecita y entonces era recibido cortésmente, de una manera alegre y muy bien recibido. Es decir, la piedrecita es un símbolo de amistad. La piedrecita significa de que el Señor nos dará su nombre porque dirá, este eres tú, este es tu carácter. Te conozco muy bien, como decía, y yo conozco tu obra, tu carácter está ahí reflejado. Y al tener esa piedrecita, muestra que nosotros tuvimos una amistad, era un símbolo de amistad y una amistad, una relación con el Señor, la cual allí se muestra que nosotros estuvimos caminando con Él, así como lo hizo Enoc, así como lo hicieron los profetas, apóstoles y patriarcas del pasado. Dios desea que cada uno de nosotros podamos tener esa relación, esa comunión con nuestro Padre Celestial. Lamentablemente el tiempo se nos ha ido, pero está muy interesante este estudio de las iglesias. Hemos estudiado la iglesia de Esmirna, la iglesia de Pérgamo. Ahora nosotros nos faltaría la iglesia de Tiatira, luego la iglesia de Sardis, luego la iglesia de Filadelfia y la Odisea. Vamos gradualmente estudiando una o dos iglesias. Pero
con gracias al Señor vamos entendiendo muy bien y espero que sea de bendición. Si usted no entiende algo o quizás algo que no aclaré, porque a veces no se puede aclarar todos los detalles, puede escribirnos, puede mandar un mensaje o puede llamar al canal Holan 7 Internacional. Gracias, hermanos, Dios les bendiga por su colaboración, por estar con nosotros, que la paz de Cristo reine en cada corazón. Vamos a terminar con palabras de oración para que nuestro Padre Celestial pueda bendecirnos. Vamos a orar. Abba, Padre, bendito y alabado sea su nombre, Dios eterno. Nos inclinamos ante su presencia reconociendo que usted es el único ser soberano en todo el universo. Y queremos rogar, Señor, de que nosotros podamos tener esa amistad, así con usted. Pon en nuestro corazón ese deseo de mantenernos en armonía con el cielo, para que esa promesa sea una realidad también en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a luchar con la espada que sale de su boca cada día, de presentar las maravillosas verdades que están en su palabra. Bendice a cada persona que en diferentes lugares del mundo escuche este programa, Verdades Bíblicas, que estas verdades puedan penetrar en su corazón. Y ayúdanos, Señor, cada día a consagrarnos a usted. Bendice este canal y a todas las personas que en él laboran. En el nombre de Jesús, nuestro amante Salvador. Amén. Amén. Bueno, Señor les bendiga. Gracias por estar con nosotros. Holan 7 Internacional presentó su programa Verdades Bíblicas, dirigido por el hermano Douglas Bravo, programa que te ayudará a estudiar, escudriñar e investigar las verdades bíblicas para encontrarse con Jesús a través de los estudios de las Escrituras. Holan 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando.